Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. En esta mañana, una vez más, nos volvemos a encontrar por estos medios y hoy vamos a cantar a nuestro Señor, vamos a entonar algunas alabanzas, vamos a escuchar la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, antes de orar, quiero leer un versículo que se encuentra en Salmos capítulo 138. Dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Ciertamente esta es una gran verdad para cada uno de nosotros. El Señor ha ido bendiciendo nuestros hogares, nuestras familias. A una situación en la que vivimos, el Señor derrama su misericordia para con su iglesia. Y por eso vamos a cantar, y antes de cantar vamos a orar. Ahí donde estás, hermano, te invito a que puedas acompañar. Inclina tu rostro y vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos. Oh Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti a darte gracias por tu infinita misericordia que tú derramas sobre tu pueblo. Señor, estamos aquí para poder alabarte, adorarte por las grandes maravillas que tú has hecho en cada uno de nosotros. Especialmente, Señor, por la gran obra que tú has realizado. Nos has rescatado, Señor, de la oscuridad y nos trajiste a una luz admirable. ¿Cómo no alabarte, cómo no cantarte, Señor, si tú eres fiel para con nosotros y aún tú nos mantienes con vida? Por eso, Señor, estamos delante de ti y te queremos glorificar, y también queremos ser exhortados, animados con tu palabra. Seas tú, Señor, en este tiempo glorificado. Seas tú el centro de atención, Señor, de este servicio que vamos a realizar, un servicio virtual. Y Padre, nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a decirle que nuestra vida entera esté consagrada a nuestro Señor. Vamos a cantar este himno que dice: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Tan solo en vos,
Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, en la cual nuestros padres en la antigüedad vivían, pues nosotros fuimos rescatados, fuimos renacidos con la sangre preciosa de nuestro Señor, de Jesús, el Cordero, que fue a la cruz, un hombre sin pecado. Jesús fue hasta la cruz como un cordero sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Amén. Nuestras vidas están consagradas en Él. Somos sus hijos, somos sus escogidos. Y como hijos del Señor, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Y por eso vamos a decirle que vamos a sembrar la simiente preciosa. Así como Él lo ha hecho con nosotros, ha sembrado en nuestros corazones. Pues nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio. Vamos a cantar, sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa, el glorioso Evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré
sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana nuevamente nos encontramos delante del Señor. El Señor es grande, poderoso. Nos llama nuevamente a estar en su casa de alabanza en este día para poderle alabarle y glorificarle. Idealmente el Señor nos llama de cerca, de lejos, idealmente para podernos congregarnos en su casa de alabanza, para poderle adorar, para poderle cantarle con gozo y alegría, y a la alabanza con entendimiento, con sabiduría. Y esa palabra que realmente que su sierva va a utilizar su palabra, y realmente que eso lo que recibamos en nuestros interiores y lo tengamos y seamos fortalecidos con su palabra. Eso es lo que en esta mañana viene el Señor a nosotros a invitarnos a este lugar. Y quiero dar una lectura bíblica en esta mañana. Siempre abramos el libro de San Mateo 24 y 44. Así dice la palabra del Señor: el final y el señales y el final. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel, prudente, y cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? 26. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrán. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpearse con paciencia a uno y el amor, y a beber con los hombres. 50. Y vendrá y el Señor aquel siervo en día en que está no esperando la hora y sabe. 51. Lo que castigará duramente dará su parte con sus hipócritas, por la hipócrita. Allí será el lloro y el crujir diente. Y realmente el Señor nos dice: si no haya esperado hasta que el Señor venga,
Y cuántos quizás por esta palabra, muchos cansancios, años que hablamos, pero sí va a venir como la enfermedad de pandemia ha llegado, así nos va a sorprender. Y quiero entrar en oración en esta mañana por cada uno de nuestras, aquí en la iglesia, por los pastores, por todo uno, cada uno, ¿no? Y quiero entrar en oración por la unidad, por el amor entre los hermanos de la iglesia. Vamos a orar. Amoroso Padre, bendito Jesús, una vez más, te damos gracias, soberano Dios. Tú nos amas, tu amor has extendido por nosotros. Tú diste la vida, por darnos vida, amoroso Padre. Tú diste tu vida, Señor. Y ese amor tú nos diste, Señor. Ese amor, yo sé que está en cada uno de nosotros. Y ese amor debemos de extenderlo afuera, aquí, con los vecinos, en la calle, con la gente pobre, con la gente juventud. Hay que extender y hay que hablar, y ese es el amor que nos está enseñando en esta mañana, Señor, a cada uno. Señor, ábranos, Señor, este corazón duro, amoroso, bendito Jesús. Bendito, Señor, y así también por tus siervos. En esta mañana te pedimos, Señor, porque tú pusiste, Señor, a tus siervos para que trabajen en tu obra, amoroso, bendito Jesús. Tu siervo, Señor, Daniel Vilca, amoroso, bendito por el pastor Jeremías, amoroso, ¿cómo tú formaste tu hijo, Señor? Gracias, papito. Tiene mucha sabiduría, amoroso. Lo que le falta, Señor, salir a predicar, amoroso Padre, levantar, Señor. Bendícele, amoroso Padre, porque tiene él mucho trabajo que trabajar en tu viña, Señor. Bendice a su esposa, sus hijos, Señor. Amoroso Padre, bendito Jesús. Ese humilde hogar, a estos tus siervos, amoroso Padre. Yo sé que la necesidad, el material, tú los das, amoroso, a tiempo, amoroso Padre. Tú no los des riqueza ni pobreza. Dales el necesario, amoroso Padre, a tus hijos, Señor, Dios mío, en su entrada, en su salida, donde están saliendo a visitar, a levantar, quizás a los siervos, amoroso Padre, ahí estás tú con él, amoroso Padre, porque tu palabra dice, mira que te mando que te esfuerces, donde quiera que vayas, yo estaré contigo, amoroso Padre. Yo sé que ellos están yendo contigo, tú los estás guiando y tú los vas a utilizar, donde va a entrar, Señor, a levantar a esos tus hijos, a los enfermos, amoroso Padre. Igual también por los ancianos, amoroso Padre, en esta iglesia, por mi hermano Ramiro, su esposa, sus hijos, Señor, amoroso Padre, igual dale fortaleza, Señor, igual están trabajando delante de ti, Señor, por su familia, amoroso, y que ya está ahí enfermo, Señor, tú levántales, amoroso Padre, ahí estás, amoroso, bendito Jesús, fortaléceles sus vidas más, Señor, y así también por los diáconos, amoroso, por los diaconesas, amoroso, hay el trabajo, el labor, Señor, Dios mío, siempre falta aquí en la casa hacer algo, Señor, Dios mío, ocupándonos en algo, Señor. Ese es un ministerio, un trabajo para ti, bendito Jesús. Amoroso, bendito Jesús, te pido así. Y así también por la salud de la tercera edad, amoroso Padre. Tú conoces a esta edad y cuando uno es maduro, Señor, a veces ya estamos cansados, pero ahí estás. Cuando estamos delante de ti, hay fuerzas, valor para poderte cantarte y alabarte, Señor. Y podemos salir saltando porque tú nos puedes dar sanidad, bendito Jesús, amoroso Padre. Como realmente Pedro, Señor, entró y Juan al novena, la oración, bendito Jesús, donde el pobre que estaba de años, Señor, botados, pidiendo un pan, amoroso Padre, ahí estaba lo que realmente Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que te doy en el nombre del Señor, levántate, Señor. Y eso es lo que están haciendo tus hijos, Señor, Dios mío. Levantar a todos desanimados, a todos los enfermos, bendito Jesús. Soberano Dios, igual por la sociedad de jóvenes, aquí en la iglesia, bendito Jesús. Quizás muchos jóvenes es difícil, amoroso, que tú los hagas entender, amoroso, bendito en esta generación. Tú estás ahí, háblales, Señor, háblales ese corazón de piedra, dales un corazón de carne, un espíritu nuevo, bendito Jesús, amoroso, bendito Jesús. Tú no les en aquí, amoroso. Igual por los niños, Señor, que están pasando los domingos, amorosos, siempre con los maestros, a los maestros
tú dale esa sabiduría, Señor, porque tus hijos, los niños, ellos van a manejar un día esta casa de alabanza, bendito Jesús. Ellos van a estar también, amoroso, bendito Jesús. Señor, te pido estas cosas en este instante. En esta mañana, amoroso Padre, bendito Jesús, así también por la economía, amoroso Padre, bendito Jesús, tú sabes la necesidad. Hay mucho que hacer todavía en esta casa de alabanza. Amoroso, bendito, por sin recursos no se puede. Hay que techar y hay que hacer uno nuevo. Amoroso, como Salomón construyó, y fue un cántico de alabanza, de alegría, Señor. Tu gozo era grande en esa casa de alabanza, bendito Jesús. Están con esa meta tus hijos, Señor, para poder, pero falta el recurso, Señor. Tú nos vas a proveer, amoroso, bendito Jesús, a cada uno, bendito Jesús, a tus hijos, Señor, que están trabajando. Siempre una vez más te pedimos en tu nombre, Señor, Dios mío. Hay que agilizar estos papeles también, Señor, de esta casa, amoroso. Estos tus hijos están trabajando. Ahí estás el medio. ¿Qué necesitan? Necesitan un sed, algo. Ahí estás, bendito. Tú los puedes dar, Señor, amoroso, bendito Jesús. Que también se solucione, Señor. Igual bendice a ese tu hijo, el dueño, Señor, que también pastor amoroso. Tú estás ahí, consólale. Millares de ángeles campen en su hogar. Tú vas a abrir ese corazón. Idealmente Él puede darte a ti, Señor, no a nosotros. Nosotros vamos a administrar a tus hijos, Señor. Amoroso, bendito Jesús, te pido todas estas cosas en tu nombre. Y que tú idealmente sí que tú nos vas a responder, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, pídame, Señor, ¿qué quieres, amoroso Padre? Yo te voy a responder, amoroso. En esta mañana, estas peticiones llegan hacia tu presencia, Señor. Y así también por el gobierno terrenal, Señor, aquí en Bolivia. Y la demanda es muy duro, bendito Jesús. Como ahorita vemos, Señor, los políticos por las alcaldías hablando humedades, Señor, que no les viene. La mente sucia está en sus cerebros, amoroso Padre, bendito Jesús. Que realmente solo tú puedes administrarle, Señor, por este gobierno, en su salida, en su entrada, dando algunos materiales, algunas cosas, Señor, por las pérdidas, por las lluvias. Amoroso Padre, que esa vacuna que llegue a Bolivia, y así también, Señor, Dios mío, que tus hijos de una vez sea que pueden recibir para poder, Señor, estar ya los domingos, trabajar todo el día aquí en tu casa, Señor, porque domingos, un día especial, tú nos das un día de reposo, un día de alabanza, Señor, dedicándonos a ti, amoroso Padre, bendito Jesús. Y así también te pido, Señor, en esta mañana, Señor, por ese ministerio de oración, que realmente necesitamos mucho, Señor. Tú puedes ponerles en sus mentes tus hijos. ¿Quiénes les has dado autoridad, Señor? Tú les has puesto, amoroso Padre. Con todo esto pedimos en esta mañana. Te agradezco por esta pequeña que tú me das este lugar, amoroso. Estoy muy alegre y contento de estar delante de ti. Todo esto se ha hecho en tu nombre, Señor, y te agradezco en el precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Salvador. Amén. Qué bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. Revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó
y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué bella historia, excelsa, gloriosa. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo bajó a este mundo, nació en un pesebre. Jesús, nuestro Señor, fue despreciado, un hombre, un varón de lágrimas y de dolor. A Él sea la gloria. Buenos días, mis hermanos. La gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Es un honor poder exponer las Escrituras delante de ustedes y de parte de nuestro Dios. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Isaías capítulo 41, verso 8 al 10. Isaías 41, 8 al 10. Estos pasajes se los conoce como pasajes clásicos de la iglesia protestante o la iglesia de Cristo. Son pasajes muy conocidos por cada uno de nosotros y vamos a dar lectura, y en esta mañana vamos a estar escuchando la palabra del Señor a través de estos textos. Dice así, Isaías 41, 8: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra del Señor. Los evangelios relatan la noche que los discípulos navegaban en el mar, aproximadamente a 5 kilómetros de la costa. Habían remado horas y horas. En medio de una tormenta que golpeaba la barca,
ya ellos fatigados y cansados, a eso de las 3 a 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia aproximadamente, Jesús, el Mesías, que había estado viéndolos de lejos remar, se apareció ahí en el mar. Se apareció caminando sobre el mar. ¿Y saben lo que pasó con los discípulos? Dice la Biblia que ellos de repente gritaron como niños. ¡Ay, ay, fantasma, fantasma! Tuvieron gran temor, un miedo que empezó a apoderarse de cada uno de ellos. Ellos estaban viendo amenazados y pensaban que sus vidas corrían peligro. Y es en ese preciso momento donde Jesús, al verles, les dice: no tengan miedo, recobren ánimos, yo soy. En ese preciso instante Jesús se subió en esa misma barca y los discípulos, asombrados, terminaron adorándole y diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. De la misma forma, hermanos, en ocasiones hay circunstancias que amenazan nuestras vidas y producen en nosotros un temor, un miedo. Miedo que en ocasiones puede llegar incluso a ocasionarnos el desaliento o el desánimo en la vida cristiana. Todos nosotros, inevitablemente, quien seamos, cristianos o no cristianos, siempre nos vamos a ver en situaciones donde nuestras vidas van a ser amenazadas, situaciones en peligro. Y es ahí donde, como seres humanos, necesitamos a alguien mucho más poderoso que esas circunstancias, alguien más superior a todas las cosas, que nos diga a nosotros: no teman, yo soy. Y solamente es ahí donde vamos a encontrar paz y tranquilidad. Y ese alguien tiene que ser nuestro Dios. Ese alguien es el Dios que quita el temor. Ese es el título de este mensaje. Y desde eso que vamos a tratar en esta mañana. Es ese mismo Dios que dice: no temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios. Hay 3 preguntas que responde el pasaje que hemos leído. La primera: ¿quién dice estas palabras? ¿Quién es el autor de estas palabras de Isaías 41:10? ¿A quién dice estas palabras? Número 2, ¿cuáles son los receptores? Y número 3, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que encontramos en esas palabras? Y son esas 3 preguntas que vamos a responder a la luz de las Escrituras. Vayamos entonces, hermanos, a considerar quién dice estas palabras. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. El autor de estas palabras es nada más y nada menos que el Dios de Israel. Pero hay 3 características que debemos resaltar del Dios de Israel que son expresadas en estos pasajes. Número 1, el Dios de Israel se muestra como el juez de toda la tierra. El Dios de Israel se muestra como el juez de toda la tierra. Noten conmigo el versículo 1 del capítulo 41 de Isaías. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. La imagen que tenemos en estos textos es la de Dios llamando a las costas, o por así decirlo, llamando a las naciones a que se armen de valor y se acerquen a Él para que sean juzgados. Es interesante esto, hermanos. Este juez es el que le dice a su pueblo: no teman, no desmayen.
Es aquel que un día también llamará a cada persona de toda lengua, tribu y nación para que le rindan cuentas de todo lo que hicieron, de todo lo que dijeron y de todo lo que pensaron. Este es el Dios que se manifiesta en Isaías 41. Es el juez de toda la tierra. Pero no solamente es cualquier juez, es el juez soberano. Es el soberano de este mundo. Versículo 2 al versículo 4, leamos. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. La idea de estos pasajes que hemos dado lectura es de Dios ahora llamando o despertando a un rey del oriente. Probablemente este rey sea Ciro. Es Ciro, rey de Persia. Y es Dios quien utiliza a este rey Ciro como un instrumento de justicia en sus manos. Es Dios quien levanta a Ciro del oriente para que vaya al occidente y vaya a derrumbar a todas las naciones como muestra de la ira de Dios por causa del pecado. Y este mismo Dios que es juez y que también es soberano, que está sobre todas las cosas, es el que dice: yo soy tu Dios, no temas ni desmayes. Este Dios es el que agarra el corazón de los reyes en su mano y a todo lo que quiere lo inclina. Eso dice Proverbios 21:1. Uno de los reyes más poderosos de aquel entonces, Nabucodonosor, diría en Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35, diría: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, Dios, hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es el Dios que quita el temor. Es un Dios soberano, juez de toda la tierra. Y sabes, lo primero que deberíamos hacer, hermanos y amigos que estamos aquí, es reconocer quién es ese Dios. Reconocer que Él está en su trono de gloria, gobernando y sometiendo a todas las cosas por estrado de sus pies. Y no solamente debemos reconocer que Él es el Dios soberano que está sobre todas las cosas, sino también debemos reconocer que un día estaremos delante de su trono para ser juzgados, y todos nosotros, todas nuestras obras serán puestas sobre el fuego. Es este mismo Dios que puede levantar fuego del cielo y puede utilizar como instrumento de justicia en sus manos para exterminar a toda una nación. Es ese mismo Dios que puede utilizar lluvia como instrumento de justicia para castigar el pecado del mundo. Y es ese mismo Dios que está utilizando una pandemia como instrumento en sus manos de justicia. Hermanos, ese es el Dios que quita el temor. Ese es el Dios que dice: no temas ni desmayes. El Dios de Israel. Humillémonos bajo su poderosa mano. No solamente este pasaje nos muestra quién es el que dice estas palabras, sino también a quién lo dice. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. ¿A quién dice estas palabras? ¿Quiénes son sus receptores? Versículo 8, vayamos con nuestras Biblias. Isaías 41:8. Pero tú
Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Versículo 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Israel fue el receptor de estas palabras que hoy conocemos de Isaías 41:10. Y es bastante interesante, mi hermano y mi hermana, que Dios llama a Israel mi siervo. Ustedes han notado en el versículo 8 y 9 dos veces, mi siervo, mi siervo. La palabra siervo denota un compromiso, un pacto que ha habido entre ambas partes. ¿Y cuál ha sido ese pacto que ha habido entre Dios como Señor e Israel como su siervo? Si ustedes van más adelante en el capítulo 42 de Isaías, versículo 6, va a decir la escritura: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí está el pacto, el compromiso que hicieron Dios, el Señor y su siervo Israel. Dios se había comprometido a guardarlos, a sostenerlos de la mano, y ellos tenían la responsabilidad de ser luz a las naciones. Es decir, que ellos tenían que llevar el conocimiento de Dios, que es la luz de esta tierra, a todo el mundo. Así que, hermanos, por un lado, el hecho de que Israel sea siervo de Dios no es algo degradante. No es algo malo ser siervo de Dios. Al contrario, es de mucho valor. De entre todas las naciones, de entre todos los pueblos, Dios se había fijado en Israel y lo había llamado, lo había tomado para una misión noble, una misión muy especial, únicamente para ellos. ¿Y cuál era esa misión? Ser de bendición a todo el mundo. Hay tres cosas que en el pasaje se nos muestra de Israel como siervo de Dios. En primer lugar, se nos dice que Israel es un siervo escogido por Dios. Israel es un siervo escogido por Dios. Nota otra vez el versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Versículo 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí. Israel no había escogido a Dios. Dios había escogido a este pueblo. Y no lo había escogido, hermanos, porque era un pueblo grande y poderoso. No, de hecho el mismo Dios le dice en Deuteronomio 7:7 que Israel era el pueblo más pequeño y más insignificante entre todas las naciones. No había absolutamente nada en ellos que sea atractivo y por la cual Dios debiera escogerlos para esa misión. No, fue una elección por sola gracia, por sola voluntad del Padre. Pero no solamente Dios los había escogido, sino que también Dios les recuerda que la relación que ahora tenían entre nación de Israel y Dios había comenzado con Abraham. Con Abraham. Miren lo que dice otra vez el versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. La relación de Dios con Israel no inició con un hombre poderoso. No inició con Hércules, no inició con Aquiles, no. Inició con un hombre pecador común y corriente de Ur de los Caldeos, que había sido en su vida pasada un idólatra como Abraham. Fue Abraham a quien Dios en primer lugar lo escogió.
Y es interesante el pasaje porque nos dice que Abraham llegó a ser su amigo. Su amigo, dice, descendencia de Abraham, mi amigo. Fue este hombre, hermanos, quien estuvo dispuesto por fe, a sacrificar a su hijo. Ustedes recuerdan a Isaac por amor y lealtad a su Dios, reconociendo que ese Dios soberano tenía todo el poder para resucitar a su hijo aún de entre los muertos. Y es por eso que el Señor, después de todo esto, tuvo una relación de amistad con Abraham. Fue tal su amistad que Dios le prometió a Abraham una tierra, le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y lo que Dios le está diciendo a los israelitas es: no olviden que ustedes están donde están porque yo tuve un amigo, mi amigo Abraham. Qué hermoso, hermanos, que el Señor no solamente llama siervos a su pueblo, sino también los llama amigos. Este pasaje nos muestra cómo el Señor opera, cómo trabaja. Dios no escoge a lo fuerte, Dios no escoge a lo sabio de este mundo para llevar a cabo sus propósitos. No, hermanos, Él escoge a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado de este mundo. Él ha escogido para llevar a cabo sus propósitos. Y eso somos nosotros como pueblo del Señor. Ese fue Abraham y también eso fue Israel en el Antiguo Testamento. Pero hay una pregunta más que es muy relevante para nuestro pasaje. Si bien Dios da esta promesa, esta exhortación también de no temer ni desmayar porque Él es su Dios a Israel, la pregunta es: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Alguien podría decir eso. Yo no soy Israel, yo no he nacido del linaje de Abraham, yo no tengo la sangre de Abraham. Si tú recorres la Biblia y vas navegando por el Nuevo Testamento, te darás cuenta que Israel fracasó en el llamamiento que el Señor le hizo. Y fruto de ese fracaso, el Señor designó a la iglesia, a nosotros, para que cumplamos con esa misión que Israel no pudo cumplir. Por eso 1 Pedro capítulo 2, 9, si lees, hermano, dice Pedro: hermanos, ustedes son el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora es la iglesia, luz del mundo, que Dios ha puesto en esta tierra para llevar adelante el conocimiento del evangelio del Señor a todas las naciones. Nosotros somos el nuevo Israel. Ahora podría seguir estando la pregunta, pero entiendo eso. Pero yo no he nacido de Abraham. ¿Cómo es que Dios puede tener una relación ahora conmigo? Quiero que vayan a Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice la palabra del Señor: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, en la fe que también Abraham ha puesto, que fue también en Cristo, dice Pablo, ha llegado a ser de la familia de Abraham, ha llegado a ser el hijo de Abraham por medio de Jesucristo. Hermanos, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que ahora en Cristo Jesús nosotros hemos llegado a ser el verdadero pueblo de Dios, el linaje verdadero, escogido desde antes de la fundación del mundo de Abraham. Nosotros somos los hijos verdaderos de Abraham en Cristo Jesús. Así que
todas estas palabras que el Señor ha dicho a Israel también son para nosotros. Todas esas promesas que el Señor va a decir al pueblo de Israel, tú también te la puedes apropiar por medio de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. ¿Cuál es el mensaje ahora que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros? Que le dejó a Israel en aquel tiempo, pero que ahora por medio de Jesucristo nosotros también podemos atesorarlo. Vaya conmigo, por favor, al versículo 10, y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Isaías 41:10 dice las Escrituras: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí encontramos una exhortación y 4 fundamentos o 4 pilares que dan razón o que sostienen a la exhortación que Dios está haciendo al pueblo de Israel. ¿Cuál es esa exhortación? Bueno, la exhortación es: no teman ni desmayen. No temas ni desmayes. Ahora, obviamente, hermanos, el texto nos está diciendo que el pueblo de Israel estaba de miedo o estaba con temores. Y la pregunta que debemos hacer es: ¿a qué se debía esos temores? Bueno, como decíamos minutos atrás en el versículo 2, Dios había levantado a un rey del oriente llamado Ciro. Y este rey Ciro había estado derrotando nación y nación a su paso. No había ni un rey ni una nación que le pudiera hacer frente a este rey. Todo lo que sus tropas pisaban lo destruían. Era un imperio sumamente poderoso. Y obviamente, hermanos, la vida de estos israelitas estaban en peligro. Ellos sentían miedo porque las circunstancias en las que estaban atravesando eran muy difíciles. ¿Quién no tiene miedo, hermanos, a la guerra? ¿Quién no tiene miedo cuando nuestras vidas están en juego? Yo recuerdo muy bien el año pasado, en los conflictos que había en nuestro país. Ustedes recuerdan muy bien, hermanos, allá por el sector de Sacaba, veíamos cómo los cocaleros habían ingresado a Cochabamba y cómo la policía y los militares también se habían levantado para resistir a eso que estaba pasando allá. Y hermanos, nosotros como vecinos ahí en la calle sentíamos un gran temor. Apagamos nuestras luces ahí para que no vieran que estamos mirando o estamos expectando a eso, con mucho temor. Cuánto más una guerra, hermanos, cuánto más una batalla. Estoy seguro que cada uno de ellos, los vecinos, hablaban ahí en el pueblo de Israel y decían: ya se acerca Ciro, y sus tropas están cada vez más cerca. Y cada vez más incrementaba el temor en cada uno de ellos. Es el peligro lo que genera miedo en nosotros. Este peligro, hermanos, puede manifestarse de muchas maneras. Tenemos peligro a la muerte, tenemos peligro al fracaso, tenemos miedo a quedar enfermos, tenemos miedo a quedar en la bancarrota económica. Tenemos tantos temores en nuestra vida y tantas cosas que amenazan, hermanos, con nosotros, y eso es lo que nos causa miedo. Pero ¿saben? Ese miedo que en ocasiones podemos tener no es pecaminoso en sí mismo. Francis de Schaeffer decía en una ocasión que somos humanos, decía él. Tenemos sangre en nuestras venas. Estamos vestidos de debilidad. Grandes siervos de Dios han sentido miedo muchas veces, decía Francis Schaeffer.
Abraham lo sintió cuando estaba en Egipto con su esposa. Jacob lo sintió cuando tuvo que reencontrarse con su hermano Esaú. Elías lo sintió cuando estaba huyendo de las garras de Jezabel. David sintió miedo al huir del rey Saúl y de su hijo Absalón. Y lo mismo pasó con Pedro. Cuando le preguntaron: tú eres del Señor Jesucristo, tú eres Galileo. Y Pedro dijo: no lo soy. Pedro negó al Señor porque tuvo miedo. El miedo es parte de ti, es parte de mí, hermano. Pero saben, nuestro Dios es como una gallina que no agarra a sus pollitos y los picotea cuando sienten miedo, sino que los abraza con sus alas, los cobija y los refugia con sus alas y les dice: no teman, no desmayen. Así es como se muestra nuestro Dios en este pasaje. Es posible que tú conozcas mucha doctrina, conozcas muchos atributos de nuestro Señor, es verdad, pero también es posible que a pesar de que conozcas todas estas cosas, sientas miedo. El problema no está en sí mismo en el miedo, sino en el efecto que tiene el temor cuando dejamos que se apodere de nosotros. ¿Y cuál es el efecto que tiene el temor, hermanos? Bueno, el Señor lo dice aquí: el hecho de desfallecer. Por eso dice el texto: no teman ni desmayen. Esta palabra desmayen también se puede traducir como desalienten, el hecho de desalentarse. ¿Y qué significa desalentarse? Bueno, como la palabra dice, quedarse sin aliento. O sea, como morir en vida, como una depresión, como un desánimo profundo que entra a nuestro corazón, que ya no podemos salir de eso, hermanos. Queremos tirar la toalla. Eso es el desaliento. Y muchas veces cuando a una persona se le apodera el temor, cuando el temor empieza a desplazarse por cada una de sus venas, por cada una de sus coyunturas, empieza a haber ese desaliento. Y es ahí donde el Señor tiene que intervenir. Y es ahí donde el Señor abre sus alas para que no lleguemos a ese extremo. Y Él nos dice: no teman ni se desalienten. No tires la toalla, es lo que el Señor está diciendo. No tires la toalla, hermano. No ahora, no es el tiempo. No puedes desalentarte, no puedes desmayar. ¿Por qué? ¿Por qué no debo desfallecer? ¿Por qué no debo temer? Hay motivaciones correctas y hay motivaciones incorrectas. Y muchas veces nosotros tenemos y somos propensos a caer en esas motivaciones correctas. ¿Qué hacemos, hermanos, para motivarnos cuando estamos desanimados? Cuando estamos desalentados, ¿qué hacemos? Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Esto es lo que es el mundo cuando está desalentado, cuando está de miedo. Versículos 5 y 6 de Isaías 41, dice las Escrituras: las costas vieron y tuvieron temor. Las costas se refiere a las naciones. Las naciones vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron y de repente se congregaron y vinieron, o sea, se juntaron. Versículo 6: cada cual ayudó a su vecino, que es solidario, y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en la yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿Qué está diciendo Isaías? Está diciendo: bueno, ahí estaba el pueblo de Israel, y ahí estaban los incrédulos, ahí estaban las naciones. ¿Y qué hicieron las naciones? Dice Isaías:
Se juntaron todos a una, sabiendo que Ciro venía con sus tropas. En ese temor se juntaron cada uno. ¿Y qué se decían? ¿Qué decía el vecino al otro vecino? Esfuérzate. Esa palabra también puede traducirse: tú puedes, ten fuerza. Parece algo inofensivo, pero no, hermanos, no. Es muy peligroso caer en las garras del humanismo. A esto llamamos humanismo, al hecho de colocar al hombre como el pedestal de toda la creación. El humanismo nos enseña, hermanos, al hecho de pensar en nosotros mismos. El humanismo nos dice: tú puedes. El humanismo nos dice: saca el campeón que hay en ti. El humanismo nos dice: esfuérzate, tú lo lograrás. Todo eso es humanismo. Y es tan peligroso. Es como decir a un ciego en un campo minado, lleno de minas y bombas: camina, no va a pasar nada. Tú puedes caminar. Qué necio, hermano. No, nosotros no podemos. En nuestras fuerzas nosotros no lo vamos a lograr. En nosotros no está el poder. Como Martín Lutero también decía en su himno, en el himno de la Reforma: nuestro valor no es nada aquí. Sin Dios todo está perdido. Sin Dios no hay nada que hacer. Hermanos, hay cosas que ni el valor ni la fuerza humana lo puede resolver. Escúchame muy bien lo que estoy diciendo, amigo, amiga, hermano y hermana. Hay cosas que ni tu fuerza ni tu valor lo pueden resolver. El año pasado, no sé cuántos de ustedes vieron las noticias. He recogido esto de internet y me gustó mucho, hermanos, esto, porque ilustra muy bien lo que es vivir sin Dios. Un hombre en Italia, de aproximadamente 93 años, que había estado luchando por su vida, por esta enfermedad del COVID, hermanos. Había llegado el COVID a dañar todos sus pulmones y no había nada que hacer. No había nada que hacer. Este hombre estaba destinado a morir. Y él, llorando, decía: por 93 años Dios me había regalado el oxígeno y yo nunca le agradecí. Y ahora, ni con todo el dinero del mundo puedo comprar aquello que solo Dios me puede dar. Hay cosas que no están en nuestras fuerzas. Por eso, hermanos, debemos reconocer que somos débiles, que somos incapaces. Y es en esa debilidad y en esa incapacidad donde Dios va a mostrar su poder y su fuerza. No está la motivación en golpear a tu vecino y decirle: tú puedes, esfuérzate, vamos a salir adelante, tú lo lograrás. No, hermanos, eso genera en el hombre una mala visión de la vida. Esta pandemia nos ha enseñado que hay cosas que no están a nuestro alcance, que hay cosas que el ser humano nunca va a poder hacer, que solo están en las manos de Dios. Por eso aquí el Señor les da razones y motivos correctos para que su pueblo no tema ni desmaye. Y aquí están, hermanos, los 4 pilares o las 4 motivaciones que debes poner en tu mente cuando te desanimes y temas en cualquier circunstancia de tu vida. La primera: Dios le dice a Israel: yo soy tu Dios. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Ese Dios soberano, ese juez que va a juzgar a la tierra con justo juicio, le dice a este pueblo: yo soy tu Dios. Tu destino, tu vida está en mis manos.
El COVID-19 no es soberano, el COVID-19 no reina, hermanos. Dios reina. Dios es soberano. Y ese Dios soberano te dice a ti y a mí: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. No temas ni desmayes. Ahora, no solamente Él nos recuerda que es nuestro Dios soberano, que Él está al control de todas las cosas y que es nuestro, que está de nuestro lado, sino también nos dice que Él está con nosotros. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Cuando Jesús se iba a ir al cielo, los discípulos estaban con una tristeza tal, hermanos, que el Señor tuvo que decirles en Juan capítulo 14: yo no les voy a dejar huérfanos. Yo no les voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Es preferible que me vaya. ¿Por qué? Porque moraré en sus corazones a través de mi espíritu. Oh, hermanos, el Señor no solamente está con su pueblo, sino que también el Señor está en su pueblo, está dentro de nuestros corazones. Recuerden lo que hablamos el domingo pasado: somos templo del Señor. El Señor habita en nuestros corazones. Así que no teman ni desmayen. No teman ni desmayen, porque el Señor está con nosotros. El salmista decía en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Alguien podría decir: amén, hermano, yo entiendo que Dios está conmigo, pero ¿y si viene la muerte? ¿Y si muero? ¿O si muere el ser que más quiero? Es una posibilidad, hermanos. Tarde o temprano vamos a tener que morir. Algunos han muerto por esta pandemia, pero otros no. Pero todos vamos a morir. Pero aún así, hermanos, si Dios está contigo, ni la muerte te podrá separar de Él. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si te toca cruzar por el camino de la muerte, hermana o hermano que me estás escuchando, si vas a transitar por esos senderos, Dios estará contigo. Dios cruzará contigo por el valle de sombra de muerte. Hay un himno que dice, un himno muy antiguo, que dice estas palabras: un día el río oscuro tendré que cruzar, hablando de la muerte. Entonces, sé conmigo, bendito Salvador. Yo soy, dime, no tendré temor. Oh, hermanos, esto es lo que trae fortaleza y ánimo. Dios está con nosotros. Pero no solamente Dios está con nosotros, no solamente Dios es nuestro Dios, sino que también es Él el que nos fortalece. Nota lo que dice el versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. En otras versiones dice: yo soy el Dios que te doy las fuerzas. En el capítulo 40, versículo 30 y 31, el Señor les había recordado eso. Mira lo que dice Isaías 40, 30, 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la enseñanza de esto? ¿Cómo yo puedo tener fuerzas en el Señor?
Pues dice aquí Isaías 40, espera en el Señor, espera en el Señor. Y Él te hará volar como las águilas, correrás y no te cansarás. En otras palabras, confía en el Señor, persevera en el Señor, mantente firme en sus promesas. Eso es esperar en Él. Di como Job, cuando estaba en esos momentos difíciles, Job decía: Señor, aunque me mates, en ti esperaré. Cierto misionero, al perder a su familia, a sus hijos y a su esposa por una enfermedad en aquel tiempo, decía: Señor, yo seguiré creyendo en ti. Es interesante, hermanos, la vida de las águilas. Se dice que las águilas a los 40 años ya no pueden volar. Ustedes sabían eso. En esta semana estaba investigando acerca de esto, y muy interesante la vida de las águilas. Las águilas a los 40 años empiezan a envejecer. ¿Y saben dónde van ellas? Ellas van a un pico alto, al pico más alto. Y ahí, en esas montañas altas, ellas empiezan a golpear sus picos, que ya están viejos, contra las piedras para que se destrocen. Ellas golpean esos picos vez tras vez, hasta que empiezan a sangrar y hasta que empiezan a destrozarse. Y una vez que se destroza, bueno, empieza a crecer otro pico. Y cuando ellas ya tienen el pico nuevo, a los 40 años, las águilas empiezan a agarrar sus uñas, porque sus uñas por la vejez ya están sin filo, y empiezan a morder con ese pico nuevo sus uñas. Y al cabo de morder todas sus uñas con sus picos, empiezan, hermanos, con sus uñas y con su pico a poder sacar todas las plumas viejas que les impedía volar. Y cuando ellas terminan de hacer todo ese trabajo, ellas se paran sobre esa montaña, extienden sus alas y empiezan a volar como nuevas. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Las aflicciones y los golpes en nuestra vida son los alimentos con que la fe se alimenta para fortalecernos y hacernos más fuertes y volar como las águilas. Por último, dice el pasaje: no temas ni desmayes, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo soy el que te esfuerzo. Pero también dice que Él es el que nos ayuda. Él es el que nos ayuda. Yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, ¿cómo el Señor iba a ayudar a Israel en medio de una situación tan difícil? Bueno, Dios iba a ayudar a este pueblo a través de dos cosas. Número uno, mostrando su poder. Su poder. ¿Y cómo iba a mostrar su poder, hermanos? Bueno, derrotando a sus enemigos. Versículo 11: aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. ¿Saben? Ese pueblo de Persia con Ciro, ese rey malvado que yo les decía que estaba exterminando a todos los pueblos que encontraba a su paso. Miren lo que pasó. ¿Cuántos de ustedes saben la segunda parte de esta historia? Dios hizo que esa nación con ese rey Ciro se levantaran, pero en vez de acabar con Israel, fueron utilizadas como un instrumento de bendición. Ellos acabaron con todos los enemigos de Israel. O sea, exterminaron a los babilonios, los acabaron en una guerra, e Israel estuvo en manos de Ciro. Esdras capítulo 1, ¿cuántos se acuerdan? Es ahí donde Dios le dice a Ciro: Ciro, deja ir a mi pueblo a Jerusalén, que suba a Jerusalén a construir el templo. Y es por eso que Ciro, hermanos, como un instrumento en las manos de Dios, es utilizado. Y es Ciro el que deja con libertad al pueblo de Israel para que ellos vayan y construyan ese templo. Mira lo que Dios ha hecho con este pueblo. Dios cambió un mal para bien. Dios sabe lo que hace, hermanos.
El problema es que nosotros no lo sabemos. El problema es que nosotros somos incrédulos. Ellos estaban de miedo. Pero Dios ya sabía cómo iba a orquestar todo para el bien de Israel, y lo hizo. Y es así como Dios liberó a este pueblo. Pero no solamente, hermanos, Dios los ayudó de esa manera, sino también dice el versículo 10 que el Señor los sostuvo. Dice el versículo 10: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Oh, hermanos, nuestro Dios no solamente es el que cambia las cosas que están mal para bien, a nuestro favor. Él es también el que nos agarra de nuestra mano y nos lleva por el camino, nos lleva por el peligro, y está con nosotros, sosteniéndonos con la diestra de su justicia. Esa palabra diestra hace referencia a la omnipotencia de Dios, al poder de Dios. Y es interesante esta imagen que nos muestra Isaías, porque creo yo que es una de las imágenes más tiernas en la Biblia. Es la imagen de un padre que agarra a su hijo con todas sus fuerzas, su mano, y le dice a su hijo que no solamente él estará con él, sino que lo llevará, lo sustentará. Cuando Eitan tiene que subir las gradas, yo inmediatamente, ya es un instinto paternal, ¿no? Y cuando ustedes también lo hacen, hermanos, ¿cuántos lo han hecho con sus hijos? Y yo estoy aprendiendo. Yo agarro a Eitan. No tengo que pensarlo 10 veces, yo solo lo agarro de su mano para que él no se caiga. Pero a veces Eitan quiere soltarse. A veces Eitan quiere subir la grada solo, pero yo sé que él no va a poder. Yo lo sostengo. Y esta es la imagen de este pasaje. Es el Señor quien nos agarra, hermanos, quien te agarra ahí con su diestra, con su mano. Te sostiene ahí en medio de las dificultades, en medio de tus sufrimientos, en medio de tus fracasos. Dios extiende su mano y no te va a soltar, nunca te va a desamparar. Eso es lo que está diciendo el pasaje: siempre estaré contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Oh, hermanos, ese es nuestro Señor. Quiero concluir haciéndote una pregunta muy importante en nuestro pasaje. ¿Quién es en realidad la mano que nos sostiene? El brazo de Dios que nos sostiene. Dijimos que es Dios, sí. Pero saben, hermanos, Isaías 53:1 nos dice que ese brazo es Jesucristo. Quien Dios puso en Él todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Es Cristo en realidad el que nos sostiene. Cristo es la mano de Dios, el brazo de Dios. Eso es lo que va a decir Isaías 53:1. Él es el que quita el temor de su pueblo. Él es el soberano, el omnipotente, el juez justo. Él es el Dios que quita
el temor. Y es Él el que hoy está diciendo a Iglesia Bíblica Palabra de Gracia: no temas ni desmayes, porque yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. No los voy a dejar, no los voy a desamparar. Siempre los voy a ayudar, siempre los voy a sustentar. Cristo es aquel hombre en quien fue puesto todos, absolutamente todos, hermanos, nuestros pecados. Alguien decía: Cristo es el soberano omnipotente, quien ni el pecado le hizo ceder, ni la muerte lo pudo detener. Y únicamente en Él vamos a encontrar refugio en medio del temor. Así que, hermano, la exhortación para nosotros el día de hoy es: no temas ni desmayes, porque tienes razones de sobras para no hacerlo. Iglesia, ánimo, ánimo. Digamos como Martín Lutero: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Nuestro valor no es nada aquí, sin Dios todo es perdido. Mas por nosotros pugnará, mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Sea Dios glorificado y su pueblo honre su nombre. Vamos a orar. Oremos. Oh amado Padre, cuán bienaventurados somos, Señor, al haber entendido que tú estás con nosotros en una circunstancia tan difícil que estamos atravesando como país, donde nuestras vidas corren peligro. No podemos, Señor, no podemos creer en nadie sino solamente en ti. Gracias por dejarnos esta promesa. Gracias por alentar a tu pueblo con estas palabras. Oh Padre, ayúdanos a no desfallecer, ayúdanos a no temer. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra fortaleza, en ti está nuestra fuerza. Tú eres todo para nosotros. Alabamos tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, habiendo escuchado la palabra del Señor, y realmente es hermoso saber estas palabras tan hermosas escritas en Isaías, cuando el Señor menciona que nos ayudará, nos sustentará, aún en esos momentos difíciles en las que muchas veces nosotros somos propensos a desmayar, y la realidad es que muchas veces queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas y no podemos. Pero la palabra del Señor nos enseña que Él es nuestro Dios y Él es quien nos sustentará y nos guiará, nos mantendrá firmes en nuestra carrera. Por eso, en respuesta a esta palabra del Señor, vamos a cantar en quechua esta alabanza que dice: Munasga hermano imaina kashanki. Castellano sería: querido hermano, ¿cómo tú estás esperando la segunda venida del Señor? Cantemos. Ana Pachamamta, Señor Jesucristo, Paigura y Camuspa, cuenta tamañando. Ana Pachamamta, Señor Jesucristo, Paigura y Camuspa, cuenta tamañando. Hermano, y maina kashanki, chiri
saya